Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Carriles, pastor de la Iglesia Adventista de Riverside Spanish acá en California, y me place muchísimo poderte dar la bienvenida a nuestras plataformas digitales donde semanalmente estamos compartiendo mensajes de fe, de vida, de esperanza y de verdad, con el objetivo de preparar a la mayor cantidad de corazones para el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así que suscríbete y síguenos, porque será una aventura tremenda de crecimiento. Que Dios te bendiga. ¿Qué tal, familia? Qué bueno que están con nosotros. Te saluda el pastor Pedro Carriles y me da un placer inmenso poder compartir con ustedes la lección número 8 titulada El poder de la resurrección de Cristo. Esto va a estar hermoso, va a ser un estudio dinámico, un estudio al punto, pero recuerda, no simplemente vamos a hacer un resumen de la lección de escuela sabática, sino que más bien vamos a estarla leyendo y agregando comentarios, agregando también material a lo que ya tenemos dentro de la lección, que no se puede poner por asunto de espacio, ¿no? Pero vamos a sumergirnos en las páginas de esta lección y también vamos a sumergirnos en las enseñanzas bíblicas. Gracias por escribirnos. Hemos recibido mensajes de muchas partes del mundo. Nos están viendo desde Perú. Saludo a la familia de Perú. Desde Bolivia, desde El Salvador, desde Guayaquil y Quito en Ecuador, hasta de este país. De Suecia, nos escribieron desde Suecia. Tengo acá los nombres, tengo todo acá. De Suecia, de Italia, de España nos están viendo. Desde México, los Estados Unidos y desde la hermosa isla de Cuba y Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros. Nos anima muchísimo saber que estamos haciendo un trabajo para edificación, que les sirve de edificación a ustedes y por supuesto a la iglesia. Hermanos, hemos recibido durante toda esta semana pasada una serie de pedidos de oración que han sido tramitados hacia nuestro ministerio de oración del Ministerio General, Ministerio Carriles. Entonces se ha estado orando durante toda esta semana por las peticiones que nos han dejado. Y vamos hoy a orar por 4 peticiones especiales. Así que si usted en el resto de la semana, usted desea que se ore por una petición especial, simplemente escríbela acá en los comentarios y esa petición será llevada al Ministerio de Oración de nuestro ministerio y estaremos intercediendo ante el Padre por su petición. Pero hoy vamos a orar. Alejandra Sarazúa pide oración por su familia y también por protección. Marina Molina nos escribió pidiendo oración por ella y también por sus nietecitos, por sus nietas, una de 2 años, otra de 7 años, porque la mamá de estas niñas e hija de ella falleció hace 10 meses. Qué triste. Y hoy vamos a estar hablando sobre las pérdidas precisamente. Lo lamento mucho, Marina. Juan Rubio está pidiendo por sanidad. Simona Quispe pide oración por su casa y por su iglesia llamada la Iglesia Siloé. Bueno, hasta la Iglesia Siloé, saludos. Así que sin más, vamos a orar por la lección, vamos a poner estas peticiones frente a la misma presencia de Dios y comenzamos el estudio. Amante Padre que estás en el cielo, gracias porque nos has ayudado a entender hasta aquí los procesos por los cuales hemos pasado. Padre Santo, mira cuántas peticiones tengo delante de mí. Alejandra está pidiendo por su familia. Marina perdió a su hija, tiene sus 2 nietecitas, una de 2 años y otra de 7. También Juan Rubio está pidiendo por sanidad, está enfermo tal vez. Simona pide por su casa y por su iglesia en Siloé. Yo te pido, Dios mío, que estas peticiones sean colocadas ante tu presencia, pero con la influencia directa del Espíritu Santo. Responde estas oraciones, Señor. Ellos han elevado muchas oraciones a ti con respecto a su necesidad. Permite que no se cansen, permite que sean perseverantes y nosotros desde acá, desde nuestros estudios, desde nuestras casas, también estaremos apoyando en esas peticiones a estos hermanos. Llénanos en este momento de la influencia de tu Espíritu para entender, en mi caso, para poder explicar bíblicamente, con honestidad bíblica, lo que la lección de toda esta semana nos quiere decir a partir de la luz de las Sagradas Escrituras. Ilumínanos y guíanos por Jesús. Amén. Recuerda, familia,
No hacemos un estudio superficial, vamos día por día y en un solo video tendrás todos los días de la semana. Sin más, vamos a comenzar con la lección de esta semana. Esta semana vamos a entrar en uno de los capítulos más poderosos, diría yo, de la Biblia, y me refiero a carta a los Corintios, capítulo 15. Y quiero comenzar diciendo algo importante, algo extremadamente importante. La resurrección de Cristo no es un detalle añadido al Evangelio, no es simplemente el final feliz después de la cruz, de una historia terrible. No, es una parte indispensable del Evangelio. Pablo incluso llega a decir algo que a mí me parece impresionante. Dice que si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis entonces en vuestros pecados. Y eso significa que el cristianismo se juega todo en un solo acontecimiento. Jesús murió, fue sepultado y fue verdaderamente resucitado, o sea, verdaderamente resucitó. Con esto en mente, bueno, pues vamos a adentrarnos directamente en la lección del sábado 15 de agosto y vamos a comenzar. Dice aquí, es fascinante considerar que incluso en su época Pablo tuviera que lidiar con quienes negaban la resurrección de los muertos. La gente de entonces veía lo que la muerte le hacía al cuerpo, sabían cómo el cadáver terminaba convirtiéndose en polvo. También sabían que las personas que habían muerto llevaban mucho tiempo en esa condición. En la mayoría de los casos, más tiempo que el que había vivido. Fíjate bien, aquí hay algo interesante. Aquí aparece algo interesante a mi modo de ver. A veces imaginamos a las personas de la antigüedad, ¿no? Y nos resulta fácil creer que eran menos sofisticados que nosotros. Pero no era así. Uno piensa, cuando piensa en los hombres de la antigüedad, los piensa con un palo, un bastón grande así, para cazar, unas lanzas, unos palos, descalzos, con piel de oveja o con piel de algún animal, el pelo así regado, entaparrado. Pero no era así, ellos conocían perfectamente la realidad de la muerte. Habían visto cadáveres, habían enterrado a sus padres, muchos de ellos incluso hasta sus propios hijos, amigos. O sea, sabían que un cuerpo se decompone. El problema de la resurrección nunca fue que el ser humano antiguo ignorara lo que ocurre cuando muere. No, ellos lo sabían, precisamente porque lo sabía. La afirmación cristiana de Pablo resultaba altamente extraordinaria y altamente convulsa al mismo tiempo. Y además, Corinto estaba profundamente influenciada por el pensamiento griego. Para buena parte de la filosofía griega, el cuerpo no era algo que uno esperaba recuperar después de morir, no. Es más, algunas corrientes concebían la muerte más bien como una liberación del alma, porque veían el cuerpo como una cárcel del alma. Esto lo defendía el mismo Platón. Por eso la proclamación cristiana de una resurrección corporal sonaba extraña, sonaba difícil de creer. Y hay que ponerse en la piel de estos corintios, ¿no? Hoy mismo pasa igual en muchos lugares, porque hay una diferencia muy grande, una diferencia muy enorme entre decir que las enseñanzas de alguien sobrevivieron y decir que esa persona resucitó. Porque mira, las ideas de Sócrates sobrevivieron a Sócrates, las ideas de Epicuro sobrevivieron a Epicuro, las ideas de Platón también sobrevivieron, de Demóstenes, no sé. Todos los pensadores, las enseñanzas de estos grandes pensadores sobrevivieron a sus autores. Pero los apóstoles no salieron diciendo, bueno, recordemos las enseñanzas de Jesús. No. Ellos salieron altamente llenos de esa energía positiva, ¿no? Que solo el Espíritu Santo puede dar, diciendo, Dios lo levantó de los muertos. O sea, no solamente su idea estaba viva, no, Él estaba vivo. De manera que el cristianismo no nació alrededor de una tumba venerada. No, nació alrededor de una tumba abierta y vacía. Abierta y vacía. Dice aquí la lección: la resurrección de los muertos no les parecía más plausible entonces que a la mayoría de las personas actuales. Ese debe haber sido uno de los temas que Pablo estaba abordando. Y también era crucial, pues si Jesús no resucitó, no es quien dijo ser. La cruz no tuvo ningún efecto en el precio de nuestros pecados.
y el precio de nuestros pecados no ha sido pagado. En ese caso, solo nos quedaría la desesperación, pero nuestro Señor ha resucitado. Amén por eso. Ha ascendido al cielo y volverá para llevarnos a casa. Fíjate, aquí la lección toca el corazón del asunto. Si Cristo no resucitó, bueno, pues entonces la cruz pierde su significado totalmente. Pero si Cristo resucitó, es lo contrario. Entonces la cruz no fue la derrota de Jesús, fue su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Y esto cambia totalmente nuestra manera de mirar la vida, porque todos tenemos situaciones que parecen, diría yo, irreversibles. Hay puertas que se cerraron, personas que perdimos, etapas que terminaron, oportunidades que aparentemente murieron. Y la resurrección no significa que Dios vaya a devolvernos exactamente lo mismo o 100 veces más que todo lo que hemos perdido en esta vida. No, la resurrección significa algo mucho mayor. Significa algo mucho mayor, y es que ninguna pérdida sufrida en este mundo, ninguna pérdida sufrida en Cristo tendrá la última palabra. Nuestra esperanza no consiste, familia, en negar el dolor que las experiencias de la vida nos producen. Consiste en saber que el dolor no escribe el último capítulo. La tumba puede poner un punto en nuestra historia. Sin embargo, Dios todavía sabe convertirlo en una coma. Siempre digo esta frase porque me encanta. Esta semana no vamos a estudiar qué ocurrió con Jesús hace 2000 años, no. Como un hecho ciertamente histórico, nos vamos a descubrir qué significa su resurrección para nuestros pecados, qué significa su resurrección para nuestros cuerpos, nuestros muertos, nuestro futuro, incluso hasta nuestra esperanza. Así que con esto en mente vamos a avanzar a la lección del día domingo. Pablo comienza primero a los Corintios 15 centrándose en el Evangelio. Dice que 1. Lo predicó a los corintios. 2. Ellos lo recibieron. 3. Se mantuvieron firmes en él. Y 4. Fueron salvados por él. Esta introducción prepara al lector para lo que sigue en el capítulo y muestra cuán esencial es la resurrección de Cristo para nuestra salvación. Dice el autor de la lección, nos indica que veamos por favor también Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Su resurrección es una parte tan vital del mensaje del Evangelio que negarla contradice la fe en Cristo. Cuando lees el capítulo número 15 vas a encontrar 4 verbos que organizan el mismo capítulo. Dice que Pablo predicó, los corintios lo recibieron, permanecían firmes en él y por medio de él estaban siendo salvados. Así que los verbos son estos: predicó, recibieron, estaban firmes y salvados. ¿Sabes lo que nos dice esto? Esto nos dice que el Evangelio, hermano mío, no es solamente información que escuchamos. El Evangelio es una realidad en la cual nos preparamos. Es una realidad en la cual nos paramos como base sólida. El gran problema del cristianismo es que hemos añadido a nuestra vida nuestra fe en Cristo, cuando el deseo de Dios es que asumamos la fe en Cristo como nuestro estilo de vida. Por eso vemos la iglesia, vemos la religión como un añadido a algo que no teníamos, pero ahora creo en Cristo, me bauticé y lo añado. Entonces, en consecuencia a esa manera de ver la vida cristiana, bueno, pues nos cuesta, en cierto momento nos cuesta trabajo servir en la iglesia. Darlo todo por el reino nos cuesta. Somos apáticos frente a los planes que con mucho esfuerzo los ministerios preparan en la iglesia. Somos uno en la iglesia y somos otro en la casa. Tenemos nuestro celular cargado de fotos, de videos, de mensajes y cosas que no nos edifican en Cristo y sabemos que a Dios no le agrada. La lectura de la Biblia también a veces se convierte en una carga. Orar se convierte en un recurso cuando estoy metido solamente en problemas. Oh, pero pastor, yo conozco nuestras doctrinas. Sí, muéstrame tu vida, no tu conocimiento. La señal de si para ti Cristo es un añadido en tu vida o es un estilo de vida, es tu carácter, es tu testimonio, es la manera en que vives, cómo respondes en momentos de crisis. No cuánto sabes de Biblia.
Bueno, ok, volviendo, es que es triste ver, es triste ver cómo a veces criticamos, por ejemplo, a los judíos, que tienen sus imperfecciones también, pero realmente para los judíos la religión no es un añadido, es su estilo de vida. Es su estilo de vida y eso es algo positivo. Pero para los cristianos, la mayoría, no todos, la mayoría de los que practican o de los que practicamos el cristianismo, Cristo no es mi vida, no es mi estilo de vida, es algo, la vida cristiana es algo que añado en mi vida y por eso tengo fases seculares y fases espirituales. Y vivimos doble vida, una vida en la iglesia y una vida fuera de la iglesia. Soy una cosa cuando tengo una parte especial en la iglesia y soy otra cuando estoy en el trabajo. ¿Por qué? Porque Cristo no es mi vida. Cristo pudiera andar conmigo, pero Cristo no está en mí. Volviendo a la lección aquí ahora, ¿ok? Dice Pablo en primera a los Corintios, capítulo 15, versos 3 y 4. Vamos a leerlo aquí. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Fíjate, mira, fíjate en la estructura que Pablo usa. Dice que murió, que fue sepultado y luego resucitó. De manera que la sepultura no está allí como un relleno. No, sino que confirma la realidad de esa muerte. El que resucitó es el mismo Señor que verdaderamente murió. Además, muchos estudiosos consideran que Pablo está transmitiendo aquí una fórmula de fe anterior a la propia carta. O sea, la proclamación de la muerte y la resurrección de Jesús no apareció siglos después como una leyenda desarrollada así lentamente, poquito a poco, que se fue creando. No fue así. Pertenece al núcleo más temprano de la predicación cristiana. Eso me conforta, ¿sabes? Porque saber que esta historia no es una historia que se fue conformando y se fue alimentando durante siglos o décadas me da fuerza. Y eso es importante porque algunas personas hablan de la resurrección como si generaciones posteriores hubieran adornado la historia de Jesús. No, pero cuando llegamos a las fuentes cristianas, incluso primitivas, encontramos la resurrección ya en el centro del mensaje del Evangelio. Lo empezaron a esparcir así. Y sigue diciendo aquí la lección. Dice, en 1 Corintios 15, 1 al 4, se encuentra un resumen del mensaje de Pablo. No importa si las palabras conforme a las Escrituras se refieren a pasajes concretos del Antiguo Testamento o a este en su conjunto. La muerte y la resurrección de Jesús cumplen las promesas de Dios que se encuentran en el Antiguo Testamento. Familia, Jesús no aparece como un accidente inesperado dentro de la historia bíblica. Cuando leemos todos los eventos que se desarrollaron y la manera en que fueron escritos por diferentes personas, nos damos cuenta que no fue una cosa introducida así. Fue una historia real. Fue una historia real. La cruz y la resurrección de Jesús ya formaban o forman, no es que solamente formaban, no, forman parte del gran movimiento de redención en las Sagradas Escrituras, anunciado 2000 años prácticamente antes, casi 2000 años. Por ejemplo, Lucas capítulo 24 presenta precisamente al Cristo resucitado explicando a sus discípulos las Escrituras. Y antes de enviarlos a predicar, ¿qué hizo Jesús? Según Lucas capítulo 24. Jesús les enseña a interpretar la Biblia cristocéntricamente. Esto es importante porque nos hemos maleducado a interpretar las Escrituras, y no solo las Escrituras, a interpretar la vida desde un punto de vista crisicéntricamente, inventando una terminología o un término para desarrollar la idea de que muchas veces nos centramos más en el problema que en el Dios de la bendición. Y eso es interpretar la vida, centrarnos en nuestra dificultad, darle más peso a nuestro problema, hacer una oda a nuestras imposibilidades y a la dificultad de que Dios responda. Eso es desarrollar un estilo de vida crisicéntrico, no cristocéntrico.
Y eso también, el hecho de que Jesús le haya enseñado a sus discípulos a interpretar la vida y las escrituras desde un punto de vista cristocéntrico, a partir de él como centro, eso también nos deja una advertencia para la iglesia. Y es que podemos conocer mucho de textos bíblicos y todavía no haber comprendido hacia quién apuntan esos textos. Una Biblia que solamente aumenta información, pero no nos conduce a Cristo, todavía no ha cumplido su propósito en nosotros, familia. Todavía. Dice acá la lección: quienes proclaman que Cristo ha resucitado deben creer primero que su resurrección es un hecho histórico. En este caso, 1 Corintios 15, 5 al 8, desempeña un papel fundamental en el Nuevo Testamento. Este pasaje proporciona una sólida evidencia bíblica de que Cristo fue visto por numerosas personas después de su resurrección, muchas de las cuales aún vivían cuando Pablo escribió la carta. Básicamente, Pablo está diciendo: pregúntenle a los que vieron. Así de seguro estaba de la realidad de la resurrección de Cristo. Estas personas eran testigos oculares, eran lo que Jesús dijo que serían, testigos de estas cosas según Lucas capítulo 24, verso 48. Aquí aparece algo extraordinario, familia. Pablo mencionó a Pedro. Pablo menciona ahí en ese capítulo, lo vamos a leer un poco más adelante, a Pedro, menciona a los 12 discípulos, a Santiago, los apóstoles, y también una aparición a más de 500 hermanos al mismo tiempo, añadiendo incluso que muchos todavía vivían cuando él escribió eso. Fíjate, una alucinación se puede dar en una persona, pero psiquiátricamente hablando y menos psicológicamente hablando, las alucinaciones no son grupales. No son grupales, así que el argumento de que lo que vieron ellos fueron alucinaciones o fueron algo así, está totalmente corrompido. La fuerza del argumento es evidente, y es que la proclamación cristiana se presentó públicamente mientras todavía vivían personas que afirmaban haber visto al Cristo resucitado. Así que no creas que la fe significa creer cualquier cosa, familia. Eso no es la fe. Y es cierto, nosotros creemos muchas cosas que jamás hemos presenciado, pero son realidades históricas confirmadas. Y constamos incluso de testimonios, documentos, evidencias que afirman lo que creemos. Cuando vas a la Biblia, a este libro hermoso y poderoso, y vas, por ejemplo, al libro de Daniel, ahí ves sus profecías referentes a la historia de la humanidad y ves cómo todo se ha cumplido al pie de la letra. Cuando lees las profecías, por ejemplo, del profeta Isaías, de cómo sería tomada Babilonia 200 años antes, y ves su cumplimiento tan claro como el agua, con tanta precisión. Cuando lees cómo el mismo Jesús predice la toma de Jerusalén, que ocurriría décadas después, décadas más tarde, y ves cómo se cumplió al dedillo, entonces tienes suficiente argumento para creer el resto de los relatos que la Biblia nos trae, incluso sin ningún tipo de reparo. Y en el caso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sucede algo extraordinario, y es que ninguno de nosotros estuvimos allí personalmente en esa resurrección, pero tampoco vimos personalmente a Julio César y creemos que existió y creemos que pasó el Rubicón. No vimos personalmente la destrucción de Jerusalén o muchísimos acontecimientos históricos que hemos aceptado históricamente, hemos aceptado razonablemente. Y eso sin mencionar incluso que Pablo, cuando Pablo y los discípulos comenzaron a hablar del resucitado, bueno, pues habían testigos oculares del acontecimiento. Y estoy hablando de cientos, no eran 2 o 3. Por eso querían matarlos, para acabar con todo aquello de una buena vez. Y hay algo todavía más aplicativo. Jesús llama a sus discípulos testigos. ¿Qué cosa es un testigo? Un testigo no inventa un acontecimiento, un testigo no inventa una historia, un testigo dice lo que conoce, dice lo que vio. Y la iglesia, familia, pierde poder en el espíritu cuando habla de Cristo solamente como una teoría. No hemos sido llamados a ser vendedores de una religión. Hemos sido llamados a ser testigos de un Cristo vivo. Gloria a Dios.
Vamos a pasar al día lunes, que está bien interesante. En 1 Corintios 15, 9 al 19, Pablo explica cuán graves y terribles son las consecuencias de negar la resurrección, ya que sin ella los creyentes no tienen esperanza en el presente y mucho menos en el futuro. Entonces aquí la lección nos pide que leamos 1 Corintios 15, 9 al 19. Y vamos a leerlo allí, porque si lo pide es porque es necesario. Yo soy el más pequeño entre los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Fíjense en esto, habían gente que habían aceptado a Jesús, habían aceptado su muerte, su resurrección, y estaban diciendo, aún habiendo aceptado el sacrificio de Jesús y a Jesús como su Salvador, estaban diciendo que Jesús no había resucitado. Eso está fuerte. Y si Cristo no resucitó, dice Pablo, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Pablo está frustrado. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, es por gusto. Aún estáis en vuestros pecados. O sea, no hay justificación y todavía permanecemos en deuda con Dios. Entonces, también los que murieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Qué triste. Mira, somos dignos de lástima si no creemos en que Cristo resucitó. Si no creemos que Cristo resucitó. Hermanos míos, Pablo hace algo aquí intelectualmente muy honesto. No dice, mira, aunque Cristo no hubiera resucitado, el cristianismo seguiría siendo una bonita filosofía para vivir. No dice eso. No dice, no intenta dar ánimo a pesar para caer bien con todo. No, Pablo es directo. Dice, si Cristo no resucitó, así que déjense de tanta tontería. Si Cristo no resucitó, todo se derrumba, lo que creen es por gusto. Ustedes no tienen perdón de pecado, no tienen renovación, no tienen vida eterna. Ustedes serían los más miserables de todos los hombres de la tierra. Pablo no habla para endulzar oídos. Pablo no habla para ser un predicador romántico, no dice lo que ellos necesitaban escuchar. Y hoy las iglesias, muchas iglesias quieren que el pastor les hable bonito, pero no que les hable lo que Dios le pone en el corazón, lo que necesitan ellos. Ahora, Pablo enumera una serie de consecuencias si Cristo no resucitó. Entonces dice, bueno, Cristo no habría resucitado, bueno, pues nuestra predicación sería vana, nuestra fe sería vana, los apóstoles serían falsos testigos, continuaríamos en nuestros pecados y quienes murieron en Cristo estarían totalmente perdidos. Eso es impresionante. Impresionante, el cristianismo no puede reducirse, familia. A Jesús enseñó valores maravillosos. Los 10 mandamientos son valores. No, Pablo pone toda la estructura sobre un acontecimiento histórico. Porque si Cristo no resucitó, entonces los 10 mandamientos no sirven para nada. Lo que creemos de nada sirve. Seríamos dignos de lástima. Si quitamos la resurrección no queda un cristianismo más sencillo, no, queda un cristianismo más vacío. Más vacío. En general, los paganos no creían en la resurrección, especialmente en el mundo griego, con su creencia en el dualismo cuerpo-alma. Al morir el alma ascendía, según ellos, donde supuestamente van las almas de los muertos. Y Pablo comienza en 1 Corintios 15 con una pregunta retórica que muestra su profundo desconcierto. ¿Cómo algunos de ustedes dicen que no hay resurrección de los muertos? Para el apóstol, no creer en la resurrección era algo inconcebible, especialmente en vista de la existencia de tantos testigos oculares de ella. Pero peor aún, si la resurrección no había ocurrido,
La esperanza de los creyentes estaba basada en una mentira y seguían sujetos a las consecuencias eternas de sus pecados. De hecho, Pablo dice que si no hay resurrección los muertos, de los muertos, primero, uno, Cristo no resucitó. Nuestra predicación es vana, lo mismo que les estaba diciendo. Nuestra fe también es vana. Somos testigos falsos, seguimos en nuestros pecados y obviamente quienes murieron están perdidos. Aquí necesitamos entrar brevemente en el mundo de Corinto para entender un poquito más lo que está sucediendo acá en este contexto. Porque si leemos esto sin meterlo en el contexto, cometeríamos errores. La cultura griega conocía diversas ideas acerca de la muerte, pero una influencia muy importante era el dualismo, como mismo dice aquí la lección. Era el dualismo que distinguía fuertemente entre cuerpo y alma. En ciertos ambientes filosóficos, la esperanza no consistía en recuperar el cuerpo, sino en liberarse del cuerpo, porque lo veían como una cárcel. Por eso el mensaje de Pablo podía resultar chocante. Él no anunciaba simplemente supervivencia después de la muerte, no, él anunciaba resurrección. Y hay una gran diferencia. La esperanza bíblica, la esperanza que vemos en la Biblia, en la palabra de Dios, no consiste en que Dios abandone su creación física porque salió mal la cosa, no. Consiste en que Dios redime esa creación. Por eso el cuerpo importa, por eso Jesús sanaba enfermos, por eso la encarnación importa, por eso la resurrección es corporal, y por eso la esperanza final incluye una restauración. Pablo utiliza aquí una palabra fuerte, bueno, muchas palabras fuertes, ¿no? Y la lección menciona la palabra, si vamos a leer un poquito más acá, vamos a ver la palabra kenos, que puede transmitir la idea de algo vacío, sin contenido o sin resultado. Y también habla de, está aquí, mataios. Mataios relacionado con lo inútil o lo infructuoso. Mira, vamos a leer estos dos párrafos para que lo vean ahí. Dice, sin la resurrección, tanto la predicación como la fe son vanas. El término griego traducido como vana o vacía es kenos, lo que les estaba diciendo. Los intérpretes debaten si kenos significa vana en el sentido de carente de verdad, es decir, falsa, carente de resultados, es decir, sin resultado o afecto, o carente de propósito, es decir, en vano. Sea cual fuera el significado, dice el autor de la lección, el significado específico en un escenario en el que no existe o en el que no existiera la resurrección, la fe se describe como inútil. Griego, mataios. Aunque mataios no define mucho de que no difiere mucho de kenos, la idea es que si Jesús no está vivo, la fe es infructuosa, una ilusión, porque nuestros pecados no han sido perdonados. En este caso, los cristianos seríamos falsos testigos que engañan y son engañados. Por eso Pablo dice, seríamos los seres más dignos de lástima. En otras palabras, si Cristo permanece muerto, nuestra fe pasaría a ser una herramienta técnica, psicológica, emocionalmente reconfortante, al mismo tiempo que equivocada. Sería incapaz de producir aquello que promete. Y te lo ilustro de esta forma. Imagina un cheque. Imagina un cheque que te firman por $1 millón. Firmado, pero la persona que firmó ese cheque no tiene en su cuenta $1, no tiene en su cuenta $1. El papel puede verse precioso, puede emocionarnos, wow, me hicieron un cheque de $1 millón, pero cuando llegamos al banco entonces descubrimos que no tiene respaldo. Y Pablo está diciendo, mira, si Cristo no resucitó, las promesas cristianas serían un cheque sin fondo, serían una falsedad. Pero entonces llega el versículo 20 de 1 Corintios 15 y dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, y ahí cambia todo completamente, cambia todo. Nuestra esperanza no descansa en nuestra capacidad de mantenernos optimistas, descansa en algo que ya Dios hizo por nosotros, ya Dios hizo por nosotros. Y esto tiene una aplicación enorme para quien atraviese un momento en el que no siente esperanza, porque no siempre hay esperanza. No, o sea, siempre hay esperanza, pero no siempre sentimos esperanza. Hay días en los que uno no se siente fuerte. Hay días en los que estamos por el piso. Hay momentos cuando la oración cuesta.
cuando las emociones están agotadas, días en que no tenemos ese entusiasmo espiritual de otros días. Pero la buena noticia aquí es que la resurrección de Jesús no depende de cómo amaneciste hoy o de cómo vas a amanecer mañana. Nuestra esperanza no está fundamentada en la intensidad de nuestra fe, sino en el objeto de nuestra fe, que ¿quién es? Cristo. Y hay gente que confunde fe con pensamientos positivos. Hay gente que dice, no, yo no necesito a Cristo. Si yo soy optimista, yo tengo fe de que esto... Mira, la fe es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Los pensamientos positivos lo puede producir el hombre. La fe no la puede producir el hombre. No la puede. Esa fe milagrosa que viene de Dios no la puede producir el hombre. Por lo tanto, la fe puede producir pensamientos positivos, pero los pensamientos positivos no pueden producir fe. Por eso, nuestra fe no está basada en ser optimista. Nuestra fe está basada en el objeto de nuestra fe, que es Jesús. Vamos entonces con estas palabras, con esta idea en mente, a abordar el día martes. Si Jesús no estuviera vivo, cualquier expectativa acerca del futuro sería solo una ilusión. Pero lo cierto es que Cristo resucitó de los muertos. Verso 20. Su resurrección es un hecho histórico. Por consiguiente, podemos estar seguros de que todos los que han muerto en Cristo resucitarán cuando Él regrese. También indica que leamos primero los Corintios 15, del 20 al 23. Y vamos a leerlo. Vamos a leer allí lo que indica el texto, ¿no? de la lección. 1 Corintios 15 del 20 al 23. Y dice, pero ahora Cristo ha resucitado a los muertos. Primicia de los que murieron es hecho. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando regrese el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Bueno, ahora, la palabra primicia abre una ventana preciosa hacia el mundo bíblico. En la sociedad agrícola de Israel, la primera porción de la cosecha era presentada delante de Dios. No representaba toda la cosecha, por supuesto no. Era el comienzo que anunciaba lo que venía detrás. Por eso llamar a Cristo primicia significa mucho más que decir que Cristo resucitó, no. Es decir, por medio de ese símbolo, que su resurrección es garantía de toda una cosecha que viene atrás. Ahora mira, Jesús no fue cronológicamente la primera persona que volvió a la vida en la Biblia, ¿no? Ahí tenemos el mismo Lázaro que había sido levantado, tenemos la hija de Jairo y otros más. Tenemos, al mismo Moisés, pero todos ellos, bueno, con excepción de Moisés, ¿no? Todos ellos regresaron después que fueron resucitaron con un cuerpo mortal. Regresaron a una existencia mortal y eventualmente entonces volvieron a morir. Ahora, Cristo resucita, pero resucita para una vida sobre la cual la muerte ya no tiene dominio. Por eso es la primicia de la gran cosecha escatológica. Moisés también resucitó después de haber muerto para una vida eterna, pero Moisés representa a los muertos en Cristo que serán resucitados. Elías representa a los vivos en Cristo que te recibirán a Cristo, diría yo, venir en gloria. Pero Jesús representa la gran resurrección general de sus hijos para vida eterna. Y esto cambia nuestra manera de mirar un cementerio. Cuando un agricultor ve aparecer el primer fruto, no piensa, wow, qué pena, solamente salió uno. No, piensa, wow, la cosecha comenzó. Entonces, cuando miramos a Cristo resucitado, Dios nos está mostrando anticipadamente lo que hará con quienes creen en Cristo, lo que va a pasar con aquellos que entregan su vida a Cristo. Jesús no salió de la tumba solo, salió llevando en su resurrección la promesa de nuestra resurrección. El fin de la presente era malvada estará marcado por la resurrección corporal de quienes murieron en Cristo. Como el último Adán, Cristo devolverá el reino al Padre al entregar el dominio de este mundo. El sometimiento de Cristo a Dios
debe ser entendido en términos de cómo se describe la relación entre Adán y Cristo. Como el Adán definitivo en el plan de redención, Jesús se somete por completo a la voluntad del Padre, algo que el primer Adán no hizo. Mira, fíjate qué cosa tan espectacular. Pablo establece una comparación gigantesca, monumental, entre Adán y Cristo. Adán representa una humanidad marcada por el pecado y marcada por la muerte, pero Cristo inaugura una humanidad totalmente restaurada. El primer Adán desobedece, pero Cristo obedece. Por uno entra la muerte, mediante por Cristo llega la vida. Esto significa que el Evangelio no consiste simplemente en arreglar algunas cosas malas, algunas malas costumbres. No, Dios está haciendo algo mucho mayor con nosotros. Está restaurando lo que el pecado dañó en toda la humanidad. A veces nuestra visión de la salvación es demasiado pequeña, familia, y pensamos solamente, Dios quiere ayudarme a comportarme un poquito mejor, y no. El proyecto de Dios es mucho más abarcante, es mucho más grande. Cristo no vino simplemente a producir personas ligeramente mejoradas, vino a inaugurar una nueva humanidad. Dios no quiere cristianos renovados o cristianos mejorados, Dios quiere cristianos nuevos. En 1 Corintios 15, 29 al 34, Pablo retoma su exposición acerca de la insensatez de negar la resurrección de Cristo. Utiliza la ilustración del bautismo porque es en sí mismo un símbolo de la unión del creyente con Cristo. En el bautismo, el creyente participa simbólicamente de la muerte y la resurrección del Señor, según Romanos 6 y Colosenses 2. En vista de ello, no tiene sentido negar la realidad de la resurrección. Sin embargo, lo que resulta difícil de comprender es lo que Pablo quiso decir con la expresión bautizados por causa de los muertos. En 1 Corintios 15, 29. Se han presentado varias sugerencias, pero la mejor forma de interpretarla es como una referencia a la decisión de algunos de ser bautizados para poder volver a encontrarse en la resurrección con sus seres queridos ya fallecidos. También, sigue diciendo acá la lección, puede referirse a la decisión de ser bautizados en respuesta a la vida ejemplar de aquellos que habían muerto en Cristo. Este caso se referiría pues a personas que se bautizan no en lugar de los muertos, sino a causa de los muertos. Y aquí está el comentarista sobre esto en el comentario bíblico de Andrews del Nuevo Testamento, muy bueno. En segundo lugar, arriesgar la vida no tendría sentido si no existiera la resurrección. Sería mejor, en cambio, deleitarse en los placeres de este mundo. Llegamos a uno de los textos difíciles de 1 Corintios. Pablo menciona a quienes se bautizan por los muertos. Y este versículo, como dice acá el escritor, ha producido numerosas interpretaciones, pero hay algo que debemos dejar claro, familia. Pablo no está estableciendo aquí, el objetivo de Pablo no es establecer una doctrina de bautismo vicario, mediante la cual una persona viva puede cambiar el destino eterno de alguien que ya murió. No, el argumento de Pablo es acerca de la coherencia. Si no existe resurrección, determinadas acciones cristianas, entonces pierden sentido. Una explicación posible, por ejemplo, como presenta la lección de esta semana, es que algunas personas decidieran bautizarse motivadas especialmente por la esperanza de reencontrarse en la resurrección venidera con creyentes, con familiares ya fallecidos o inspiradas por el testimonio de quienes murieron en Cristo. Así que la clave está en el argumento de Pablo. ¿Para qué organizar toda nuestra vida alrededor de la esperanza de la resurrección? Bueno, si los muertos jamás van a resucitar. Y enseguida Pablo habla de los peligros que él mismo enfrenta. Y es cierto, si esta vida es lo único que tenemos, si no existe resurrección, bueno, pues comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero si Cristo resucitó, familia, entonces vale la pena vivir por cosas que sobreviven a esta vida. Ahí está la aplicación. Muchas decisiones parecerían o parecen absurdas cuando solamente calculamos esta vida y ya.
Perdonar, ¿para qué si tienes esta vida? Sacrificarse, servir, ser fiel cuando nadie me aplaude, renunciar a algo por conciencia. No tiene sentido. Pero la resurrección introduce la eternidad dentro de nuestras decisiones presentes. Así que cuando sabes que la tumba no es el final, déjate vivir como si hoy fuera todo lo que tienes. Entonces comienzas a hacer planes como si fueras a vivir 200 años, pero te empiezas a preparar, por supuesto, espiritualmente, como si Cristo viniera hoy. Dice acá 1 Corintios 15, 35 al 39. Pero preguntará alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrían? Necio, lo que tú siembras no vuelve a la vida sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, sea de trigo o de otro grano. Y Dios le da el cuerpo que Él quiere y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra carne la de los peces y otra la de las aves. Pablo le dice necio a los que preguntaron eso. Bueno, es que por eso le cortaron la cabeza. Pablo baja 2 rayitas. Bueno, Pablo hace una pregunta que parece escrita para nuestro tiempo. ¿Cuántas veces he escuchado esta misma pregunta, Oye, ¿cómo van a resucitar los muertos? ¿Con qué cuerpo van a resucitar? Y bueno, responde en 1 Corintios 15 utilizando la ilustración de una semilla. Cuando tú siembras una semilla, lo que sale de la tierra no es simplemente la misma semilla reparada, no. Hay una continuidad porque procede de aquella semilla, pero también hay transformación desde la semilla. Y Pablo dice, bueno, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Eso está en 1 Corintios a partir del verso 42. ¿Qué significa eso? Significa que la resurrección no consiste simplemente en que Dios vuelva a juntar cada átomo de nuestro cuerpo o cada átomo que alguna vez formó nuestro cuerpo. Por aquí, por allá. No. Pensemos en alguien, por ejemplo. Fíjate, piensa en alguien que murió en el mar y fue devorado por un tiburón. Después el tiburón muere. Sus componentes pasaron al ecosistema y con el tiempo esos mismos átomos pudieron terminar formando parte de otros organismos. Ahora te pregunto, ¿qué átomos tendría entonces que recuperar Dios para formar el cuerpo de esa persona que fue comida por el tiburón, que a la misma vez el tiburón fue... Esa pregunta parte de una idea equivocada. Nuestra identidad no depende de conservar exactamente los mismos átomos. De eso no va a depender nuestro carácter. De hecho, aún mientras vivimos, nuestro cuerpo intercambia continuamente materia con el ambiente y seguimos siendo nosotros mismos. Nos ponemos viejos y cambiamos y seguimos siendo nosotros mismos. Dios no necesita encontrar cada partícula perdida de nuestro cuerpo para reconstruirnos como si estuviera armando un rompecabezas humano. No, el mismo Dios que nos creó del polvo de la tierra conoce perfectamente nuestra identidad, nuestro carácter y puede devolvernos la vida con un cuerpo real, un cuerpo personal y por supuesto reconocible, pero transformado e incorruptible. Y el ejemplo de que ese cuerpo glorificado es Jesús. Por eso Pablo dice algo extraordinario. Dice, se siembra cuerpo animal y bueno, resucitará cuerpo espiritual en 1 Corintios 15, 44. Espiritual aquí no significa, voy a dejar claro eso, que va a ser un fantasma lo que va a resucitar. No es un cuerpo inmaterial así, no. El modelo es Cristo, te lo dije anteriormente, es Cristo resucitado. Jesús podía ser visto. Jesús podía ser tocado, habló con los discípulos, comió delante de ellos, sin embargo ya no estaba sujeto a la mortalidad como antes. Por eso dice Filipenses, el libro de Filipenses capítulo 3, verso 21, dice que Cristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Eso está poderoso. O sea, Dios no resucitará una versión enferma, una versión envejecida, una versión deteriorada de nosotros para después remendarla. No, nos levantará ya transformado con un cuerpo glorificado. La persona va a seguir siendo la misma, pero la condición será completamente diferente. Y aquí está lo hermoso de este sazón. Lo hermoso, el cuerpo
glorificado, será incorruptible. O sea, ya no estará sometido al deterioro del tiempo ni de la muerte. Será glorioso, libre de las consecuencias que el pecado ha producido en nosotros. Será poderoso, ya no marcado entonces por la fragilidad que hoy conocemos, y será sobre todas las cosas, sobre toda imaginación, inmortal. Porque Pablo lo dice, esto inmortal se vista de inmortalidad en 1 Corintios 15, verso 53. Ahora, no sabemos todos los detalles de cómo va a ser nuestro cuerpo físico. No sé, porque la Biblia no lo revela y no conviene estar inventando cosas. Pero sí sabemos lo esencial. Seremos nosotros. Podremos reconocernos. Tendremos un cuerpo real y nunca más ese cuerpo será destruido por la enfermedad, será destruido por el envejecimiento y mucho menos por la muerte. Así que la esperanza de la resurrección no depende de que quede algo de nosotros en una tumba, no depende de que nuestro nombre permanezca en la memoria de Dios para resucitarte. ¿Ok? Y para resucitarte, Dios no necesita encontrar tus cenizas, solamente necesita llamarte. Por eso, no importa si alguien fue sepultado, no importa si alguien fue cremado como Juan Hus, que fue quemado, Jerónimo fue también cremado, o alguien murió en el océano, o su cuerpo desapareció miles de años atrás, no sé. El Dios que pudo crear al ser humano del polvo de la tierra con su aliento le dio vida, puede volver a darle vida otra vez. La tumba puede perder nuestros restos, pero Dios jamás pierde nuestra identidad, jamás pierde la esencia de lo que somos. El cristianismo entierra llorando, pero entierra esperando la cosecha de la resurrección. Pablo aplica 3 analogías para ayudar a sus lectores a comprender lo que sucede en la resurrección. La primera analogía se encuentra en 1 Corintios 15, 36 a 38 y señala que el cuerpo es como una semilla que primero debe morir o dejar de ser una semilla para convertirse en una planta. La enseñanza es clara, la resurrección es un milagro de Dios. En segundo lugar, la analogía de los cuerpos destaca que en este mundo Dios proveyó diferentes tipos de cuerpos a los animales y a los seres humanos, adecuados en cada caso al entorno actual. Del mismo modo, nuestros cuerpos serán adecuados para las nuevas circunstancias del mundo celestial. Esta idea es llevada a un paso más allá con la analogía de un cuerpo glorioso, que enfatiza que la gloria del cuerpo resucitado será completa, del cuerpo resucitado se superará enormemente a la del cuerpo terrenal caído. Esta idea también es ilustrada mediante 4 contrastes entre nuestro cuerpo terrenal actual y el cuerpo resucitado. El primero es terrenal, perecedero, débil y natural. Por su parte, el segundo es celestial, imperecedero, poderoso y espiritual. Esto no significa que no haya continuidad entre los dos. El uso que Pablo hace del término griego soma para referirse a cuerpo, tanto para el cuerpo sepultado como para el cuerpo resucitado, muestra continuidad. Por el contrario, los 4 contrastes anteriores también muestran discontinuidad. Gracias al Señor, nuestros nuevos cuerpos no serán los mismos que los cuerpos perecederos que tenemos ahora. Pablo no relaciona el término espiritual. Pablo desarrolla 4 contrastes extraordinarios. Lo indica aquí la lección. Se siembra en corrupción, resucita en corrupción. Se siembra en deshonra, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra cuerpo natural, resucita cuerpo espiritual. Y aquí debemos detenernos porque cuerpo espiritual puede malinterpretarse. Lo he visto malinterpretar esa terminología varias veces. Pablo no está diciendo cuerpo inexistente o cuerpo fantasmal. No, la palabra espiritual describe un cuerpo plenamente adaptado y gobernado por la realidad del Espíritu Santo y de la nueva creación. Luego sigue siendo cuerpo. El propio Jesús resucitado, lo dije en una de estas clases que vimos, el propio Jesús resucitado podía ser visto, podía ser reconocido, podía comer, podía ser tocado. Familia, la esperanza cristiana
no es convertirnos en sombra flotando eternamente. No, es vida humana restaurada por Dios. Simplemente eso. Esto tiene una aplicación tremendamente sensible. Nuestro cuerpo actual puede cansarse, puede envejecer, puede enfermar, puede perder movilidad, puede perder vista, memoria, fuerza, yo no sé cuántas cosas. Algunas personas viven durante años con limitaciones bien serias que nadie más comprende. El Evangelio nunca promete que todos esos procesos van a desaparecer ahora mismo. Puede ser que Dios haga un milagro, pero puede ser que no lo haga contigo. Pero promete algo todavía mayor. Ninguna de esas limitaciones, familia, será eterna, ninguna. Y quizás hoy necesites un bastón. Quizás hoy, dependas de tus medicamentos. Quizás hoy tu cuerpo tenga cicatrices. Quizás te miras al espejo y descubres cómo los años han pasado y han lacerado tu cuerpo. Te digo, no desprecies tu cuerpo. Dios todavía no ha terminado con tu cuerpo, no ha terminado con él. Filipenses capítulo 3, verso 21 dice que Cristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea, tu cuerpo actual cuenta la historia de lo que has atravesado, pero tu cuerpo resucitado contará la historia de lo que Cristo venció. ¡Wow! Y con ese cierre que me vino así iluminado del cielo, vamos a pasar para el día jueves. Pablo en 1 Corintios 15, cuando lo leas en tu casa, lee 1 Corintios 15, versos 54 hasta el 57, y te vas a dar cuenta que ahí Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hay un texto muy conocido, lo hemos usado muchas veces, pero Pablo termina prácticamente ahí ese texto desafiando la muerte. Y eso resulta extraordinario, porque la Biblia nunca trivializa la muerte, jamás. Pablo mismo la llama en ese mismo capítulo, después léelo con calma, el postrer enemigo. De manera que el cristianismo no nos obliga a fingir que la muerte es bonita. No es bonita. Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro, le dolió. Así que podemos llorar, podemos extrañar, podemos sentir el vacío de una silla, podemos conservar fotografías y experimentar un dolor cuando llega una fecha especial. Pero la esperanza en Cristo no elimina el duelo, no elimina ese sentimiento triste, no, sino que le quita al duelo la desesperación. Le quita al duelo ese estado que no te deja vivir sin paz. Eso es lo que hace el Evangelio. Dice acá, Pablo comienza el último párrafo de 1 Corintios 15 con una afirmación intrigante. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. 1 Corintios 15, 50. Muchos lectores de la Biblia utilizan esta declaración para decir que Pablo defiende una existencia inmaterial en el cielo. Pero el contexto indica lo contrario. La estructura de 1 Corintios 15, 50 sugiere que el binomio carne y sangre es paralelo a corrupción, del mismo modo que el reino de Dios es paralelo a incorrupción. Al igual que en 1 Corintios 15, 42 al 49, aquí también Pablo contrasta el cuerpo actual o incluso el cadáver con el cuerpo resucitado. El cuerpo sepultado está marcado por la corrupción y la mortalidad, mientras que el cuerpo resucitado se caracteriza por la incorrupción y la inmortalidad. En pocas palabras, Pablo está diciendo que nuestros cuerpos deben sufrir una transformación radical para poder heredar el cielo. Aquí aparece la frase: la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Lo he escuchado muchas veces mal interpretarse también. Algunos han leído esto como si Pablo estuviera diciendo que la existencia eterna será completamente inmaterial, como mismo dice aquí el autor de la lección. Pero fíjate, te repito, observa el paralelismo. Carne y sangre aparece relacionado con lo corruptible, pero reino está relacionado con la incorrupción, con la inmortalidad. Así que el problema no es que tengamos cuerpo. El problema es que nuestro cuerpo actual es mortal y es corruptible, pero por eso mismo entonces necesitamos una transformación hacia una fase inmortal. Y Pablo
dice algo maravilloso en los versículos 51 y 52. Dice, he aquí, os digo un misterio, dice Pablo. No todos dormiremos, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en la final trompeta. Fíjate, los muertos en Cristo resucitarán. Los creyentes en Cristo vivos son transformados. Y aquí está el destino hacia el cual apunta la esperanza en Cristo. No escapamos eternamente de la creación. No, Dios derrota aquello que destruyó su creación. Solo cuando nuestra naturaleza pecaminosa sea eliminada y pasemos por la experiencia de la glorificación, se cumplirá la proclamación. La muerte ha sido devorada por la victoria. Entonces se cantará este himno audaz y desafiante. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Todo esto tendrá lugar cuando Cristo regrese. Piénsalo, cerramos los ojos al morir y lo siguiente que experimentaremos será la segunda venida de Jesús. Cuando nos resucite de entre los muertos, no importa cuándo haya muerto un creyente, incluso hace miles de años, en un instante, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, según 1 Corintios 15, 52. Pablo utiliza el lenguaje tomado específicamente o especialmente del libro de Isaías capítulo 25, verso 8. También usa el lenguaje tomado de Oseas capítulo 13, verso 14. Es como si tomara antiguas promesas proféticas referentes al tema, contemplando la victoria de Cristo. Y ahí gritara, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Imaginen lo atrevida. Así, lo atrevida que es esa pregunta. La muerte parece haber ganado muchísimas veces, en muchísimas familias. Ha entrado en palacios, pero también ha entrado en chozas. No respeta títulos, cuentas bancarias, no respeta educación, no respeta edad. Humanamente parece invencible. Pero cuando Pablo mira más allá del cementerio, no dice que la muerte nunca golpeará, no. Dice que no ganará. Hay tumbas que hoy tienen nombres de seres que amamos. Y delante de algunas de ellas hemos llorado lágrimas que nadie vio jamás. La promesa de Dios no consiste en decir, no, mira, no llores. Yo estoy contigo, no llores. No, consiste en decirnos, hijo mío, esto no termina aquí. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17, muy conocido también, dice, porque el mismo Señor, o porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Ese es el gran final de cristiano, no una muerte eterna, no una separación eterna, no una enfermedad eterna, no, Cristo viene, gloria a Dios por eso. Maranata, Cristo viene pronto, los muertos resucitan, los vivos son transformados y el enemigo que parecía invencible queda definitivamente derrotado. Familia, la muerte todavía puede interrumpir, seamos honestos, una relación. Lo que ya no puede hacer es cancelar esa relación para siempre. Y de esta manera vamos al día viernes, que el día viernes no quiero repetir todo lo estudiado, sino quiero que miremos la semana completa desde una sola perspectiva. Vamos al día viernes. Y aquí comenzamos preguntándonos si la resurrección realmente ocurrió. Lo que vimos durante toda la semana, comenzamos la lección preguntándonos si realmente la resurrección tuvo lugar. Descubrimos que para Pablo no era una metáfora, sino un acontecimiento. Después vimos qué ocurriría con nuestra fe si Cristo permaneciera muerto. Descubrimos a Cristo como primicia, vimos que promete Dios acerca, de nuestro cuerpo. También finalmente escuchamos a Pablo desafiar a la muerte con ese
con esa pregunta tan poderosa: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está muerte, sepulcro, tu victoria? Ahora, ¿a dónde nos lleva todo esto? Bueno, pues nos lleva a comprender que la resurrección no es solamente una doctrina acerca del futuro, sino que cambia la manera de vivir nuestro presente. ¿Por qué? Porque la persona que cree que esta vida es todo lo que tendrá, bueno, pues tendrá enormes razones para aferrarse desesperadamente a todo. Pero para quien sabe que Cristo resucitó de los muertos y que va a ser resucitado, o sea, esa persona va a ser resucitada por el Cristo que resucitó de los muertos, bueno, pues puede vivir de otra manera. Puede envejecer sin pensar que está perdiendo su valor. Puede enfrentar una enfermedad sin pensar que su cuerpo está enfermo. Puede enfrentar esa enfermedad también sin pensar que su cuerpo enfermo define su destino. Puede despedir a un ser querido llorando sin pensar que ese abrazo fue necesariamente el último. Ya, nada más. Puede servir sin recibir reconocimiento. Puede perder cosas sin perderse a sí mismo. Puede enfrentar incluso su propia mortalidad sabiendo quién tendrá finalmente la última palabra. Y ese día glorioso, los muertos en Cristo son llamados a la vida. Imagínate, los vivos son transformados y aquellos que habían sido separados vuelven a encontrarse. Y viene ese abrazo eterno. Y eso es algo profundamente esperanzador. Porque una de las consecuencias más dolorosas de la muerte es que separa. Queda una silla vacía. Sí, queda un número de teléfono al que ya no podemos llamar. Una voz que solamente podemos recordar. Una fotografía que se convierte ya en un tesoro. Un mensaje de texto ya sin remitente. Pero la esperanza de la resurrección afirma que para quienes están en Cristo, la separación tiene límites. Tiene un límite. El mismo Jesús dijo en Juan 11, 25, yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que nuestra esperanza final no es un acontecimiento aislado. Nuestra esperanza es una persona, Jesucristo. Por eso Pablo termina diciendo en 1 Corintios 15 de una manera que podría sorprendernos. Después de hablar de cuerpos glorificados, de resurrección, de inmortalidad, de victoria sobre la muerte, bueno, pues que uno esperaría, ¿qué cosa? Que dijera, bueno, por tanto, siéntate a esperar el regreso de Cristo, ¿no? Pero eso no es lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 58. Dice, así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y eso es extraordinario. Eso es extraordinario. La resurrección termina hablando de trabajo. ¿Y por qué, pastor? Porque si Cristo resucitó, entonces lo que hacemos por el reino, lo que hacemos para Dios tiene trascendencia. Una oración que nadie escuchó, una visita que nadie publicó, una ofrenda que nadie vio o que nadie reconoció, una persona a quien ayudaste, un hijo al que trataste de enseñar el camino de Dios, una clase que preparaste, un enfermo al que visitaste, un pecado al que decidiste decirle no, hasta aquí llego contigo, una obra que hiciste para Cristo aunque nadie la felicitara. Nada de eso es inútil, nada. Pablo comenzó hablando de algo que parecía imposible, un muerto que volvió a vivir, imagínate. Entonces, cuando termina el capítulo, termina hablando de algo muy cotidiano. ¿Cómo vamos a vivir mañana? Y ahí está la conexión, porque Cristo vive, vale la pena seguir. Porque Cristo vive, vale la pena ser fiel, porque Cristo vive, nuestra enfermedad no es el final, porque Cristo vive, nuestros muertos no están olvidados. Son tantas cosas, no sé, porque Cristo vive, nuestra tumba no tendrá la última palabra. Y tal vez alguien llegue hasta este minuto en este estudio de la lección de hoy, cargado con un dolor terrible, con un luto fuerte.
Tal vez esta semana alguien recordó a una persona que ya no está. Tal vez alguien tiene miedo de una enfermedad. Tal vez alguien está sintiendo en su propio cuerpo el paso de los años. Otra persona tiene miedo de despedir hacia la muerte a alguien. Entonces, llévate esta imagen. Hubo una mañana en Jerusalén en que una tumba que debía permanecer cerrada apareció abierta y vacía. Y aquella tumba vacía se convirtió en una promesa para todas las tumbas en las cuales descansan aquellos que pertenecen a Cristo. Y es verdad, todavía lloramos, todavía enfermamos, todavía enterramos, todavía envejecemos, pero ya sabemos algo que la muerte quisiera hacernos olvidar. Y es que Cristo salió de esa tumba, y porque Él salió, un día los suyos también saldrán. Por eso, familia, cuando llegue nuestro momento más oscuro, cuando parezca que todo terminó, que ya es el punto final, aparentemente, podremos seguir diciendo junto con Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque nuestra historia no termina en un cementerio. Nuestra historia termina en un encuentro glorioso con nuestro Señor Jesús. Y de esta manera terminamos nuestra lección, una lección hermosa, cargada de enseñanza. Déjanos tus comentarios porque siempre nos animan a leerte. A todo el equipo que me acompaña nos anima a leerte. Queremos orar por ti. Déjanos también tus peticiones de oración y por supuesto dinos desde qué país nos estás viendo. Comparte este material con otras personas para que sea de mucha bendición. Si no te has suscrito, suscríbete y dale like a este video para que el algoritmo lo tome y sea llevado a muchas más personas, a miles de personas más. Que Dios te bendiga, todo para gloria y honra de Jesús. Linda tarde.